Madre mía la que se está liando con Emily. Antes de ver el vídeo, dejadme en los comentarios qué opináis de Emily, vuestra sincera, totalmente honesta opinión de bien, mal, sí, no. Incluso sé que muchos de vosotros no la tenéis y hay un factor muy importante y es hacerse una estructura mental para ahorrar para Natlan. Mucha gente puede pensar mejor o peor del personaje solo por convencerse de que no le hace falta. Y es que un personaje pueda ser must pull o no, no es que sea obligatorio en todas las cuentas, sino que es uno de los mejores personajes y te va a facilitar hacer todos los retos. Pero no todo el mundo tiene a Kazuha, o tiene a Furina, o tiene a Yelan, o tiene a Nahida, o tiene a alguno de los personajes que son must pull, pero la mayoría sí está de acuerdo en que los suele querer cuando no los tiene en su cuenta. Emily definitivamente es must pull, hoy vamos a ver eso, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el apoyo, invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción y recordar, es gratis, ayuda un montón al posicionamiento del canal, no os cuesta nada, así que ir corriendo a apoyar por ahí free to play, que esto hace que se recomiende el canal, crezcamos más, ayude a todo el equipo del canal y sigamos trayéndoos, como creo que dentro de poco os traeré una sorpresa increíble. Así que, ¿Emily es must pull o no es must pull? A ver, pues bien, ocurre lo siguiente. Como Dendro sub DPS que puede hacer por un lado buen daño y por otro aplicar, teníamos a Nahida. Y aparte de eso tenemos personajes como Colei o el Viajero que realmente hay un punto en el que han dejado de usarse. A día de hoy para la mayoría de jugadores la circunstancia general donde se usa a Colei o al Viajero como un soporte fuera del campo es principalmente en equipos de Bloom. Y los equipos de Bloom están súper limitados a Nilou. Los equipos de Dendro en general se usan, o vamos a decir, se usaban, todos los equipos de Hyper Bloom en general. Y a veces hay variantes de Aggravates donde se podía incluir alguna Kirara para el escudo y cosas así. O el Jae AFK, que es uno de los equipos más representativos de Aggravate, que es Jae Fischl, Nahida Baizu, que es de los más poderosos a día de hoy, que no lleva reacción de Hyper Bloom, no lleva Hidros. Entonces, realmente más allá solo de jugar, por así decir, Nahida en equipos donde solo hace falta un Dendro y aquí expongo una cosa muy importante de una estructura que hablaremos y repetiremos en el vídeo. Se solía jugar Nahida con otro Dendro, pero principalmente las cores de Carry Electro, que son las de Sino, Clorinda y Raiden, jugándose la core de Hyper Bloom más Aggravate, que es Furina, Nahida, Baizu, que está aquí en pantalla para que lo veáis. Básicamente el segundo Dendro que se usaba era Baizu, y Baizu es una locura de personaje igualmente. Y luego las otras cores en contraposición de doble Dendro, donde se jugaba Nahida, son junto al Heizam y Tignari. Y aquí os doy un dato adicional, y es que como os dije, posiblemente Kinnich aquí encaje muy bien. Y para completar la compo es al Heizam Nahida, Furina Kuki. Y si no, Tignari Nahida, Furina Kuki. Y si no, Kinnich Nahida, Furina Kuki. Kinnich va a estar enfocado, por supuesto, a la quemadura y es otro vídeo, pero lo dejo como dato por aquí. ¿Qué ocurre? Que no tenemos necesidad real de otro Dendro si jugamos todo esto, a menos que quizá te faltase Baizu y bueno, podemos comentarlo, ¿no? Ahora, ha llegado Emily al tablero de juego. Emily tiene sus pros y sus contras. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero hay una cosa que la posiciona muy fuerte desde la que debemos partir y es que básicamente como Dendro tiene dos cosas increíblemente buenas que comparte con otro personaje que vivió la misma historia que Emily, que es Xiangyun. Y esas cosas son, número uno, tiene cooldowns de Arconte, que esto no lo tiene Xiangyun, pero es para que me entendáis. Y puede hacer la función de prácticamente Nahida en casi todos los equipos, y esto lo desarrollamos ahora. Al igual que Xiangyun se convirtió básicamente en el segundo mejor Anemo después de Kazuha, y es el mejor healer Anemo, sombra verde más cazador de dragones para todos los equipos que no tengan que ver con descendentes, es decir, ahí está el segundo punto. El primer punto es que te habilita literalmente un personaje soporte totalmente polifacético y totalmente... ¿cómo es la palabra? No me sale ahora. Bueno, el caso, que hace todo lo que tiene que hacer. Y ahí viene el segundo punto que comparte con Emily.
te habilita una cantidad de cosas nuevas que nunca nadie jugó hasta ahora y que no es que sean algo malo, todo lo contrario, son equipos rotos, equipos de quemadura, equipos de derretidos sobre quemadura, que no son los que más han triunfado, sinceramente, y que a lo mejor nos viene algún personaje de crío en Natlan que levante esto, y sobre todo, crepitar. Entonces, al igual que Xianyun no solo hacía su función como soporte global de un montón de equipos y habilitaba sin tener que jugar descendentes besting slot de un montón de equipos poderosos, Emily es un personaje muy sólido dendro, que de hecho es solo superada por Nahida, el mejor dendro sub DPS del juego, que nos habilita una barbaridad de equipos relacionados con la quemadura y es besting slot en todos los equipos de quemadura que hasta ahora no se jugaba ni los crepitar, ni la quemadura, ni el derretido sobre quemadura. Se intentaba recomendar para jugar Grizzly, para jugar alguna Ganju Melt y tal, pero la realidad es que prácticamente nadie en la comunidad jugaba esos equipos. Era muy poco y muy nicho. Vamos al punto concreto de Emily, porque os he comentado estas dos características por encima y no son esas dos grandes razones que también tiene Emily, porque Hoyoverse se encarga de que los personajes tengan dos grandes motivos siempre. Y ahora vamos a entrar directamente con Emily en el dendro y cómo y cuándo puede llegar a ser must pull. La voy a comparar con lo que está por debajo y lo que está por encima. Empecemos por lo que hace Emily, que es la quemadura. Probar dos equipos muy concretos que son Furina C0, Bennett C1, Xiangling C4 y Emily. Es a día de hoy el mejor equipo de crepitar del juego, el bufo de la consonancia Pyro, los bufos de ataque de Bennett, tanto del nobleza como del propio bufo de ataque, el bufo de daño infligido del equipo y el snapshot de Xiangling, más el bufo de ataque de Bennett a Emily, más el daño de los vaporizados inversos sobre quemadura de Furina, más el daño de crepitar extra de Xiangling, y Xiangling algún vaporizado salvaje en ese equipo hace, pero hay quien vaporiza es Furina. Y tenéis el mejor equipo de quemadura y de Emily del juego. Es un equipo increíble. Todo hace cero. Ya si esto lo extrapolamos a Emily Constelaciones Furina C2, que no hace falta comprobarlo de cero y ya veréis el potencial, es Jesucristo. Es un equipazo que mucha gente no probó porque quizá quiso meter un Shinkyu o algo así que aplica demasiado y la cadena del equipo se rompe. Con Furina la cadena del equipo es perfecta. Probar Arlequino C0, Emily Kazuha Bennett. Es uno de los mejores equipos de quemadura puros de todo el juego habidos y por haber. Probar infinitas variantes y sobre todo recordar, porque de la quemadura no voy a hablar más porque tiene cierto punto y puede de hecho llegar a tener cierta limitación, pero todos coincidimos en que la quemadura es un equipo brutal y que la core de Emily con quemadura es increíble y el daño de Emily es de otro planeta. Simplemente recordar con la quemadura que si ya está fuerte ahora y Natlan se nota que se va a basar en equipos de reacción Spiro y sobre todo va a enfocarse en reacción Spiro que no se usen a día de hoy, es decir, Natlan no se va a basar en vaporizados, que llevamos jugando vaporizados del día 1 de Genshin. Natlan quiere reinventar el Pyro. ¿Y cómo lo va a reinventar? Simplemente dando más sitio a las reacciones Pyro que no se usan, que son la quemadura, el crepitar y los derretidos sobre quemadura. Mualani va a hacer vaporizados sobre quemadura y Kinich es un carry de quemadura más crepitar. Se nota, está claro lo que quieren hacer en Natlan. No es una locura y a lo mejor algún monopiro raro con algún carry estilo New Billet, no lo sé. La cosa es que esa parte está clara. Y me diréis, bueno, pero esa parte no la hace más Pool, ¿no, Phil? No, simplemente lo he explicado para que sepamos ya una parte muy importante. Y como digo, al igual que Xianyun, ya nos habilita como tal una core de equipos que de base está fuerte y que en Natlan se usarán mucho más y será core. Para terminar este punto, ir con el siguiente, donde definitivamente, posiblemente sí sea más Pool, y os lo diré al final del vídeo. Tener en cuenta una cosa muy clara. Hay personajes como Cookie o Dehya que empezaron muy mal, pero luego por algún cambio Cookie mejoró un montón y de repente es uno de los cuatro estrellas mejores del juego, y Dehya se esperó que mejorase y aunque tuviese a Furina y la consonancia Hydro y un montón de combinaciones, no mejoró de ninguna manera, ni siquiera pudiéndose usar con nuevos sets y demás. La cosa con Emily es que la base de la que parte es que no está pocha, es que parte de una base gigantesca y poderosísima con unas expectativas claras de mejorar. Cookie y Dehya no había expectativas claras de mejorar y de hecho ya empezaban siendo bastante malas. O sea que tener en cuenta que ya parte de un punto extremadamente positivo. Y ahora vamos al punto donde podría convertirse en must pull. Los equipos de dendro fuera de quemadura. El punto más importante de los equipos de dendro fuera de quemadura es el siguiente. Voy a hablar mucho de ello, pero el primero y más importante está claro. Hay que tener en cuenta que Emily fuera de quemadura sí es el segundo mejor dendro y sí puede acercarse a Nahida. Tranquilos, lo desarrollo ahora, no es algo como esto es así y punto, para nada.
Pero sobre todo hay que tener en cuenta, como digo, el punto siguiente. Si no te faltan dendros, si no estás pensando en jugar dos equipos distintos de dendro, si Emily es un dendro más pero tienes a Nahida, y si ya juegas un equipo de Hyperbloom o cualquier relación con el dendro y no quieres más dendros y ya tienes a Alheizam y tienes a Baizu y tienes a Nahida y te gusta Kirara y la subiste y el viajero igual lo subiste porque es un buen personaje y ya tienes 5 dendros que juegan y juegas un equipo de Bloom y juegas un equipo de Alheizam Hyperbloom. Un dendro más, aunque sea bastante bueno que es Emily, no te va a aportar nada. Y esto está claro, y esto es una verdad como un templo. Pero aquí viene el punto. Si te faltan dendros y si quieres jugar dos equipos de dendro, Emily sí es el segundo mejor soporte dendro del juego después de Nahida. Y no solo eso, añadir a este punto una cosa muy importante, y es que Emily está simplemente teniendo un efecto natural en los jugadores, y es que ha venido una versión de rebote donde la gente quiere tener una excusa para esquipearla para ir con muchas protogemas a Natlan. Básicamente Emily no es que sea tan buena o tan mala, es que Emily simplemente está recibiendo una situación y una posición que entre comillas no es justa para ella. La gente quiere autojustificarse que la va a esquipear porque quiere ir a Natlan. Y entonces la autojustificación no es, bueno, sí es buena, pero no voy por ella en este momento. Porque la gente en Genshin no juega sanamente. La gente en Genshin no sabe decir voy a ahorrar o esto no me conviene a pesar de que esté fuerte. La gente en Genshin, si de repente se da cuenta que un personaje está bien, automáticamente su cerebro ludopático piensa, tengo que sacar este personaje porque está roto. Y entonces o está roto y lo voy a sacar, o está pocho y lo esquipeo porque me voy a Natlan. Ese es literalmente la estructura de pensamiento de la mayoría de jugadores de Genshin. Y sé que está mal generalizar, pero creo que todos como jugadores sabéis que la gente que juega Genshin tiene una relación no tan sana con el juego. Ahora, quitando estos puntos, y vamos a hablar de la comparación de Emily con el resto de dendros fuera de quemadura, que es un punto clarísimo de que es una bestia en quemadura y de que no solo es fuerte, sino que en Natlan lo será mucho más. Fuera de quemadura, Emily está por encima del resto de dendros a nivel de daño bruto total. Eso es una cosa que es imposible de rebatir y que se puede comprobar muy fácilmente. Punto número 1 para Emily. Punto número 2. Emily tiene unos cooldowns de arconte perfectos, es decir, para que me entendáis, el personaje que más podría compararse con Emily es el viajero dendro, y el viajero tiene 20 segundos de cooldown, 15 de utilización en la ulti. Su elemental es un elemental que hace un golpe y genera partículas. Punto, no tiene más. Emily, la elemental de Emily, tiene 14 segundos de cooldown, con lo cual se adapta a rotaciones de 15, 18 y 20, es decir, se puede jugar de manera mucho más cómoda que el viajero en casi todos los equipos. Tiene 22 segundos de utilización y su ulti tiene 13 y medio. Aparte de que su elemental y su ulti, las dos sirven, porque la elemental del viajero metes un hit y olvídate. La ulti de Emily puede hacer hit. Yo ya he llegado a hit de 70 y pico mil con Furina C2 Bennett, mi Emily mal construida con 70-180 de proporción. Emily puede alcanzar 70-240 de proporción con ítems buenos, con lo cual puedo alcanzar 100k por hit de la ulti con Emily, que no está nada mal, y durante 2.8 segundos puede hacer unos 7-8 hits, con lo cual Emily se puede soltar más de 1 millón ella sola en cuestión de 3-4 segundos. Sí, es el daño de Emily, está rota a nivel de daño. Y la cosa con esto es que no hay ningún dendro que haga la función de Emily mejor, literalmente. Ahora, comparémosla con Nahida, sus pros y sus contras. Bien, Emily se ha estado tratando de repetir mucho el tema de, bueno, es que tiene un problema porque es contra un enemigo. Ya, la ventaja de Nahida, y siempre he dicho en los vídeos que Nahida sigue estando por encima de Emily, es, número 1, que contra muchísimos enemigos, con los pulsos de su habilidad elemental, hace más daño que Emily, porque golpea a varios enemigos, sobre todo cuando son más de 2 enemigos, y aparte esa aplicación, esos pulsos y el bufo de maestría hacen que los equipos dentro funcionen mejor. Aparte, Nahida, cuando solo sea el único dendro del equipo, también va a hacer la función perfectamente. Ahora, ¿dónde llega Emily a compararse con Nahida o incluso a mejorarla? Fuera de quemadura, por supuesto. Bien, primero, contra un solo enemigo supera en daño a Nahida, e incluso en algunos equipos contra 2 enemigos supera a Nahida. Número 1. Número 2, la aplicación de Emily es totalmente correcta siempre y cuando juegues a Emily con otro dendro. Con lo cual, en cuanto juegues contra 1 o 2 enemigos o juegues otro dendro, Emily aquí está alcanzando en muchas compos a Nahida, teniendo en cuenta el punto que dije de que, tranquilos, si te hace falta un dendro más, si ya te sobran dendros y Emily no te va a aportar nada más, pues ¿para qué quieres otro dendro?
dendro, pero si quieres más equipos de dendro o probar cosas nuevas, Emily sí va a ser el segundo mejor dendro del juego. La cosa aquí es tener en cuenta que Furina, Yelan, Xingqiu sí es muy utilizado en todas las cuentas de Genshin, a pesar de que son 3 hidros que hacen lo mismo. Y mucho cuidado con Emily, porque es la Yelan de Nahida, o sea, la Yelan de Furina equivalente a Emily a Nahida. Pues seguimos con el punto comparando con Nahida. El punto es que si tú juegas a Emily con cualquier otro dendro, es decir, Emily Baizu en las cores que he explicado al principio de un carry electro, de Furina, Nahida, Baizu, de Clorinde, Sinnoh y Raiden, que son pues las cores que se juega este equipo y es muy poderoso, Emily contra 1 y 2 enemigos supera en daño a Nahida y tiene la aplicación suficiente y sólida para que el equipo haga su trabajo. Y además, en estos equipos suple una cosa que Nahida no tiene, y es que cuando los abismos te ponen waves, como el actual 12-1 primera mitad, Emily cada 13 segundos recolocas el perfume y puedes seguir golpeando con dendro a los enemigos. Nahida, si tú marcas con la wave a los enemigos y desaparecen porque los desapareces porque estás muy roto, el siguiente enemigo no tiene aplicación de dendro porque no puedes volver a romper la rotación para remarcar con Nahida. Y Emily tiene ese punto a favor en contra de Nahida, que digamos, bueno, Phil, pero puede no ser tan importante. Ok, y aquí lo que ocurre, y es el punto, es que Nahida te da un bufo de maestría al equipo. Para terminar el punto anterior, los equipos con doble dendro no solo son con Baizu, sino son con también Alhaitham y Tignari, donde no solo se aplica lo mismo, sino que además Alhaitham y Tignari, Emily, Furina, Kuki, para que sepamos un equipo core, la mitad del daño de este equipo lo está haciendo Kuki, no lo está haciendo el carry principal, con lo cual el punto de que Nahida también da un bufo al personaje en campo que Emily no da, sobre todo el personaje que más se beneficia de esto es Sinnoh. Pero, damas y caballeros, os voy a dejar un equipo sin Nahida, con Sinnoh, bajándose en 25 segundos con Emily al triángulo, que está aquí. Mientras estáis viendo esto, otro personaje que aprovecha también este bufo de maestría de Nahida es Alhaitham, que aunque no lo aproveche tanto como Sinnoh y que Kuki se lleve la mitad del daño del equipo, a diferencia del equipo de Sinnoh, Alhaitham, aparte de la maestría para el daño de Spirit, aprovecha la maestría para los escalados propios de los golpes de las cuchillas de Jade de su elemental. Y esto también es interesante. Pero, a diferencia simplemente de eso, puede llegar a compensarse con el daño como sub-DPS de Emily. Emily, para terminar, supera en unitarget a Nahida en todos los equipos, principalmente fuera de quemadura. Y que un personaje fuera del campo no solo supere al Arconte, sino que genere más energía, porque Emily es una batería al igual que Fisher y Albedo y genera una locura por encima de Nahida, porque Nahida, si saltas los pulsos porque hace reacciones, bien, pero si tú no saltas los pulsos de Nahida, Nahida no genera tanta energía. Sí genera bien de energía, pero menos que Emily. Y que haya un personaje que genere más energía, que haga más daño y que sea mejor en una situación que a día de hoy en el abismo se está repitiendo, que es unitarget contra un enemigo gigantesco, hace que Emily esté a la altura de ser un must pull definitivamente. Es el segundo mejor dendro del juego y la única situación donde podría no merecer la pena es si tienes 80.000 dendros y bueno, quizá ya una Emily te puede mejorar un poco, pero no tanto. Pero la mayoría de cuentas que solo tengan a Nahida o pretendan jugar 2 equipos de dendro, Emily no solo hará falta, sino que cuando venga Natlan y queráis jugar todos los equipos de quemadura donde Emily es best in slot y veáis que Nahida para los equipos de quemadura es bastante mala y de repente sintáis que ahí va, me vendría muy bien una Emily, os vais a acordar de este vídeo y de las polémicas que se están montando en redes sociales ahora mismo de Emily es malísima, Emily es buenísima, Emily es muy mala, pero porque no quiero autoconvencerme y justificarme porque quiero esquipear todo para Natlan, Emily es buenísima, pero me funan porque digo que es buenísima. Está pasando ahora mismo de todo en redes sociales. Emily definitivamente es must pull. Emily es como Xianyun en su momento y Emily es lo mismo que Yelan es a Furina. Nadie esquipea ahora mismo a Yelan aunque exista Furina y Yelan sigue siendo poderosísima a pesar de que Furina sea Yelan con esteroides, que la única diferencia es el Raiden National, que Yelan sí puede jugarlo y Furina no, es la única diferencia. A día de hoy Emily es igual y tan fuerte como Yelan, pero además, al igual que Xianyun, te habilita una core de equipos espectacular que no se podrían jugar si no existiese Emily. Emily es must pull, es un personaje increíble y si tienes que esquipearlo para Natlan, no pasa nada. No pasa nada por esquipear un personaje, simplemente ahorra, esquipear y ahorrar protogemas. Está muy bien y es de sabios y es de gente que se está preparando y está planificando las cosas, que es la manera más sana de jugar a un gacha. Pero no tiene nada que ver que hayas decidido esquipear un personaje
para decir que es mejor o peor, porque un personaje no es mejor o peor porque se decía skipear, es mejor o peor por el valor, desempeño y eficiencia que te pueda dar en una cuenta, así de claro. Así que, poquito más, Emily definitivamente es must pull y es uno de los mejores personajes del juego y es el segundo mejor dentro del juego. Cuidaos mucho, tener muy buen día, gracias por apoyar el canal y por todo lo que hacéis, no seáis miñis y chaito.